¿Sabías que, en la mitología griega, las diosas no solo representaban la belleza y el poder, sino también la venganza, la sabiduría y los secretos más oscuros del Olimpo? Detrás de cada una de ellas hay historias fascinantes, amores trágicos y castigos implacables que han dado forma a la historia de los dioses y de la humanidad. En este video, nos adentraremos en el legado de estas deidades inmortales, explorando quiénes eran realmente, qué secretos ocultaban y cómo su influencia sigue resonando hasta nuestros días. Desde la majestuosidad de Hera hasta la ferocidad de Ártemis, cada una tiene un papel crucial en la intrincada red de la mitología griega. Así que, si quieres descubrir las historias más sorprendentes de las diosas griegas y el impacto que tuvieron en el mundo, suscríbete ahora y acompáñame en este viaje a lo más profundo de la mitología. Hera, la majestuosa reina del Olimpo, diosa del matrimonio y la familia, resplandecía con la gloria de una soberana implacable. Su belleza era tan deslumbrante como el oro del sol, pero en su corazón ardía un fuego de celos y venganza que la hacía temida incluso entre los dioses. Su historia está marcada por el dolor de una esposa traicionada. Zeus, su esposo infiel, sembró incontables agravios en su alma, y ella, en lugar de doblegarse, convirtió su furia en castigo divino. Sus venganzas más terribles cayeron sobre las amantes y los hijos ilegítimos de su esposo. A Sémele la redujo a cenizas, a Leto la condenó a parir sin un lugar donde refugiarse, y a Heracles, el más odiado de los bastardos de Zeus, le envió bestias y pruebas que lo atormentaron toda su vida. Pero Hera no solo castigaba por despecho, su naturaleza era la de una diosa de mano dura, castigando sin remordimientos a quienes osaban desafiar su autoridad. Transformó a la orgullosa ninfa Eco en una sombra de su voz, envió al monstruoso Argos Panoptes a vigilar a Ío, y, con su astucia, sembró discordia en cada rincón del Olimpo. Así era Hera, gloriosa y temida, una diosa cuyo amor y rencor eran igualmente inmortales. Paradójicamente, la diosa que protegía el matrimonio se vio atrapada en uno lleno de humillaciones y engaños. Su venganza era su única forma de reclamar poder en un Olimpo dominado por Zeus. Su historia no es la de una simple diosa, sino la de una mujer divina que, en un mundo regido por hombres, transformó su dolor en furia y su amor en venganza. Hera no era solo la diosa de los juramentos sagrados y la fidelidad, sino también el reflejo de una ira inmortal, de una furia que ni los dioses podían calmar, y de un rencor que aún resuena en los mitos que la recuerdan. Habilidades. Tenía el poder de bendecir las uniones sagradas o maldecir a los infieles con desgracias eternas. Con solo una mirada, podía provocar tormentas de desgracia sobre aquellos que osaban desafiar su autoridad. Su voz resonaba como un trueno de justicia, y cuando su furia despertaba, ni el propio Zeus podía ignorarla. Poseedora de magia ancestral, dominaba la transformación a su antojo, convirtiendo a quienes la ofendían en bestias o espectros sin descanso. Su influencia se extendía sobre la fertilidad, el linaje real y el equilibrio del mundo mortal. Atenea, hija de Zeus, nació de una manera que desafía toda lógica y mitología. No salió del vientre de una madre, sino de la mente de su padre. Con un estruendo que sacudió los cielos, emergió de la cabeza de Zeus, armada y con un grito de guerra que resonó en el Olimpo. Desde ese momento, fue la guardiana de la razón, la estrategia y la justicia. Sin embargo, detrás de su manto de sabiduría, se esconden sombras inquietantes, detalles que la historia intenta olvidar. Atenea es única entre los dioses, pues no tiene madre. Metis, la titánide de la sabiduría, debía haber sido su progenitora. Pero Zeus, temeroso de una profecía que anunciaba que su descendencia lo superaría, la devoró. Así, Atenea nació solo con la influencia paterna, convirtiéndose en una diosa implacable y sin la dulzura femenina que otras deidades poseen. Su falta de conexión maternal la hizo distante, incapaz de mostrar compasión incluso en los momentos más oscuros. Uno de los mitos más inquietantes de Atenea es el de Medusa. No hubo piedad ni justicia, solo una cruel sentencia que la obligó a vivir en el exilio hasta su trágico final a manos de Perseo, quien, irónicamente, llevaba consigo un escudo otorgado por la propia Atenea. También el caso de Aracne, una talentosa tejedora, osó desafiar a Atenea en un concurso de habilidades. Su error fue hilar la verdad en su tapiz. Retrató los engaños y abusos de los dioses sobre los mortales. Atenea, enfurecida por la osadía, destruyó su obra y la condenó a un destino peor que la muerte. La convirtió en araña, obligándola a tejer por toda la eternidad. La diosa de la sabiduría no aceptaba que la verdad pudiera desafiar su autoridad. Atenea, la diosa justa, la estratega sin igual, la protectora de héroes, también era implacable, despiadada e incapaz de perdonar. Su sabiduría no siempre traía justicia, y su estrategia no siempre significaba honor. Entre la luz de su intelecto y las sombras de su indiferencia,
Atenea sigue siendo una de las figuras más fascinantes y perturbadoras de la mitología griega. Habilidades. Aunque no poseía la hechicería de Hécate ni los encantamientos de Circe, sus dones no eran para menos. El escudo de Atenea, conocido como la égida, era su arma más temida. En su centro llevaba la cabeza de Medusa y con solo mostrarlo, sus enemigos se convertían en piedra al instante. Este escudo no solo brindaba protección contra ataques físicos y mágicos, sino que infundía un terror insondable en sus adversarios, haciéndolos caer antes de siquiera levantar su espada. Poseía el don de la clarividencia estratégica. No leía el futuro como un oráculo, pero su mente analizaba con tal perfección cada situación, cada posibilidad, que sus predicciones parecían obra de los dioses del destino. Ninguna emboscada, ningún truco podía sorprenderla. Su inteligencia era su magia más letal. Atenea también tenía otro poder, el de alterar la forma de los seres como ocurrió en el caso de Aracne y Medusa, y sin tener que utilizar conjuros ni encantamientos. Afrodita, la diosa nacida de la espuma del mar, envuelta en la promesa de amor eterno y belleza celestial, esconde tras su radiante imagen los misterios más perturbadores del Olimpo. Su origen de Afrodita es una historia teñida de horror. No fue hija del amor, sino del caos y la venganza. Su nacimiento surgió cuando Cronos castró a su padre Urano y arrojó sus genitales al mar. De la espuma formada por la sangre divina, emergió ella, la diosa de la belleza, una paradoja viviente, engendrada en la mutilación y el odio, pero destinada a gobernar el amor y el deseo. Afrodita no conocía la fidelidad ni el amor puro, no por maldad, sino porque estaba maldita con un deseo insaciable que la llevaba de un amante a otro, destruyendo vidas a su paso. Su matrimonio con Hefesto, el dios de la forja, fue una farsa. Mientras él trabajaba en el fuego eterno, ella compartía su lecho con Ares, el dios de la guerra, enredando el amor con la violencia, la pasión con la destrucción. Como la mayoría de los dioses, su furia era implacable para quienes la desafiaban. Fue Afrodita quien bendijo a Helena de Troya con la belleza irresistible que desató la guerra más legendaria de la antigüedad. No fue solo un capricho. Era su forma de demostrar que el amor, cuando se convierte en obsesión, destruye imperios. Miles de vidas fueron sacrificadas en su nombre, y ella, desde el Olimpo, observaba la tragedia con una sonrisa enigmática. Pese a ser la encarnación del amor, Afrodita nunca experimentó el amor sincero. Sus amantes la adoraban, la deseaban, la temían, pero ninguno la amó por lo que era. Su belleza era su bendición y su maldición, pues la mantenía atrapada en un ciclo eterno de pasión efímera y corazones rotos. Habilidades. Sus habilidades eran sutiles como un susurro al oído, pero tan letales como una daga al corazón. Ningún mortal ni dios podía resistirse a su presencia. Con solo una mirada, Afrodita doblegaba voluntades, despertando la más ardiente pasión o la más sofocante obsesión. Sus labios eran un conjuro, su risa un lazo inquebrantable. Incluso el indomable Ares, dios de la guerra, se convirtió en su esclavo por amor. Sus conjuros podían unir dos almas en un amor eterno, o en una condena sin fin. Con hilos invisibles, Afrodita tejía el destino de los enamorados, obligándolos a encontrarse una y otra vez a través de las vidas y los siglos. Algunos llamaban a esto destino, otros una cruel maldición. Cuando deseaba borrar la memoria de un amor imposible o impedir que un amante recordara un engaño, Afrodita invocaba la niebla del olvido. Con un suspiro, podía hacer que alguien olvidara el rostro de su amada o que el corazón de un hombre jamás volviera a latir por la misma mujer. Afrodita, diosa del amor y del caos, jugaba con el destino de los corazones como un artista con su obra. Sus dones eran tan dulces como peligrosos, pues, bajo su influencia, el amor podía ser un paraíso o una condena eterna. Deméter, la madre nutricia, la que hacía florecer los campos y bendecía a los mortales con cosechas doradas, también ocultaba un lado sombrío, una furia que podía desatar la más cruel de las hambrunas y sumir el mundo en el más largo invierno. Bajo su manto de generosidad y vida, latían secretos inquietantes que los dioses mismos temían mencionar. Cuando su amada hija Perséfone fue raptada por Hades, Deméter vagó por la tierra en un luto inconsolable. Su pena se convirtió en ira, y su ira en venganza. Como castigo a los dioses y los hombres, secó los campos, marchitó los frutos y condenó a la humanidad a morir de hambre. Ni una sola semilla germinó, ni una sola espiga creció. La diosa que daba vida se convirtió en su verdugo. Mientras buscaba a Perséfone, Deméter llegó a la casa de una anciana que le ofreció hospitalidad. Exhausta, bebió un cuenco de caiquión, pero un joven llamado Ascalabo se burló de su sed. La diosa, furiosa, derramó sobre él su ira y lo transformó en un lagarto, condenándolo a reptar por la tierra para siempre. Su misericordia tenía límites y su castigo era eterno. En un intento desesperado de olvidar su dolor,
Deméter se unió con un simple humano, Yación, en un campo recién arado, pero Zeus, furioso por la osadía de la diosa, lanzó un rayo y redujo a Yación a cenizas. Deméter quedó destrozada y la cosecha de aquel año fue árida, como si la misma tierra llorara su pérdida. En su viaje por la tierra, Deméter fue acogida por la reina Metanira y su hijo Demofonte. En gratitud, la diosa decidió hacerlo inmortal, sumergiéndolo cada noche en el fuego sagrado. Pero cuando Metanira la descubrió, horrorizada, interrumpió el ritual. Deméter, enfurecida, lo abandonó, dejándolo destinado a la mortalidad como todos los demás. Algunos mitos oscuros sugieren que, en su culto más primitivo, Deméter no solo aceptaba ofrendas de trigo y miel, sino también sacrificios de sangre. Aunque finalmente se llegó a un acuerdo para que Perséfone pasara parte del año en el inframundo y parte con su madre, Deméter nunca perdonó del todo a los dioses. Su desdén hacia Zeus y su odio por Hades quedaron grabados en la naturaleza misma. Cada invierno, la tierra se cubre de frío y sombras, como un recordatorio del dolor de una madre que aún sufre la ausencia de su hija. Deméter no era solo la diosa de la fertilidad y las cosechas, era también la personificación del dolor, la ira y la venganza de una madre capaz de sumir al mundo en la más absoluta desesperación. Su amor podía alimentar al hombre o condenarlo a morir de hambre. Habilidades. Deméter poseía el toque de la abundancia. Con un simple roce de sus manos, los campos estériles se cubrían de trigo dorado, los viñedos rebosaban de uvas y los árboles se doblaban bajo el peso de sus frutos. Un solo susurro de Deméter bastaba para que la tierra prosperara y la humanidad nunca conociera el hambre. Por el contrario, si su corazón se llenaba de ira, su don se convertía en condena. Podía secar los suelos, marchitar las flores y hacer que el mundo entero quedara atrapado en un invierno eterno. Deméter poseía el poder de conceder la inmortalidad. Sumergía a los niños elegidos en llamas sagradas, quemando su fragilidad humana y transformándolos en seres divinos. Pero si el ritual era interrumpido, el destino del elegido quedaba sellado con la sombra de la muerte. Bajo el resplandor de la luna, donde los lobos aúllan y las sombras se alargan entre los árboles, Artemisa danza en la espesura. Es la diosa de la caza, la guardiana de las doncellas, la que vaga entre los mortales sin que la vean. Pero en su belleza salvaje y en su espíritu indomable, se ocultan secretos oscuros, advertencias que solo los insensatos se atreven a ignorar. Desde su infancia, Artemisa exigió a su padre Zeus permanecer virgen por toda la eternidad. Cualquier hombre que osara desearla o tocarla encontraba un destino atroz. Su ira no conocía límites, y su castidad no era solo una elección, sino una condena. Ningún amor, ninguna debilidad, solo la soledad de la luna y la sangre de la casa. Artemisa está relacionada con varios mitos conocidos, como el de Acteón, un cazador sin igual. Cometió el error de observar a Artemisa mientras se bañaba en un arroyo sagrado. La diosa, encolerizada por la ofensa, lo condenó con una maldición cruel. Su cuerpo se transformó en el de un ciervo, y sus propios perros de caza, incapaces de reconocerlo, lo despedazaron entre ladridos y sangre. Un castigo desproporcionado, una lección brutal. Nadie, ni hombre ni Dios, debía mancillar su pureza. Calisto, una de las más fieles seguidoras de Artemisa, fue víctima de la lujuria de Zeus. El dios, disfrazado de la propia diosa, la engañó y la dejó embarazada. Artemisa, al descubrirlo, no mostró piedad. Repudió a Calisto y la expulsó de su séquito. Como si el castigo no fuera suficiente, Hera, en un arrebato de celos, la transformó en una osa, y su propio hijo, sin reconocerla, estuvo a punto de matarla en la casa. Solo la intervención de Zeus la salvó, convirtiéndola en la constelación de la Osa Mayor. Orión fue el único hombre que alguna vez pareció captar el interés de Artemisa. Un cazador tan hábil como ella, fuerte y audaz, se convirtió en su compañero de caza. Pero su historia terminó en tragedia. Algunas versiones dicen que Apolo, temiendo que su hermana abandonara su juramento de castidad, la engañó para que disparara una flecha mortal a su amado. Otros aseguran que Artemisa misma lo mató al ver su vanidad crecer desmesuradamente. Su figura quedó inmortalizada en el cielo, un recordatorio de que el amor no tiene cabida en el corazón de la diosa cazadora. Habilidades. Artemisa no conoce el error ni la duda cuando suelta la cuerda de su arco. Sus flechas, bendecidas por la luna, atraviesan la oscuridad con precisión mortal. Puede cazar a una bestia a kilómetros de distancia, derribar a un ejército con un solo disparo o enviar un castigo divino a aquellos que deshonran su nombre. Puede comunicarse con los animales, invocarlos a su lado y hacer que obedezcan su voluntad. Aquellos que dañan la naturaleza sin razón pueden enfrentar su ira a través de manadas de lobos enfurecidos o tormentas de aves vengativas. Con un solo pensamiento, Artemisa puede maldecir a un hombre para que nunca vuelva a ser humano o imponerle un destino peor que la muerte. Su velocidad es un eco del viento.
un destello de luna entre los árboles. Puede moverse tan rápido que parece desaparecer ante los ojos de sus enemigos, dejando tras de sí solo un murmullo de hojas agitadas y el eco de su risa. Su agilidad es tal que, en un instante, puede cruzar montañas, valles y mares sin dejar huella. Perséfone no es solo la dulce doncella de las flores, ni la víctima inocente de un rapto infernal. Es la sombra entre los campos dorados, el perfume de la primavera mezclado con el aroma a muerte. Pero su historia no es la de un cuento de hadas. Es un destino tejido con violencia, engaño y sangre. No hubo consentimiento, no hubo elección. Hades, el señor del inframundo, la vio recoger flores en los campos de Hena y decidió tomarla como suya. La tierra se abrió bajo sus pies y la tragó en un susurro de lamentos. Nadie escuchó su grito, nadie vino en su auxilio. Perséfone descendió al reino de los muertos sin despedirse del sol, arrancada de los brazos de su madre, condenada a un destino que no había pedido. Cuando llegó al Hades, no fue recibida con promesas ni ternura, sino con sombras y un trono frío a su lado. Hades no solo la había arrebatado de su hogar, sino que la había convertido en su reina, sin amor, sin opción, sin posibilidad de escape. Perséfone fue encadenada a la oscuridad, forzada a compartir la eternidad con el dios de los muertos. Pero en el silencio de los pasillos del inframundo, su corazón dejó de temblar. La niña asustada se convirtió en mujer, y cuando llegó el momento de elegir, comió la fruta prohibida. Cuando Deméter, su madre, exigió su regreso, los dioses intervinieron. Perséfone sería libre, pero el engaño ya estaba hecho. Hades, astuto y paciente, le ofreció granada antes de partir, y al probarla, selló su destino. 6 semillas, 6 meses al año en la oscuridad, 6 lunas de reinado en la tierra de los muertos. Ya no era solo la hija de Deméter, ahora era la reina del inframundo. Si alguien osaba desafiarla, su venganza era cruel. Se dice que el espíritu de Minfa, una ninfa que intentó seducir a Hades, fue pisoteado hasta convertirse en una simple hierba. Adonis, el amante que osó despertar su deseo, terminó muerto en brazos de otra diosa. La doncella de la primavera había aprendido a ser despiadada. Habilidades. Gracias al fruto prohibido, es la única diosa capaz de moverse entre ambos mundos sin restricciones. Puede caminar entre los vivos y los muertos, escuchar los secretos de las almas perdidas y dictar quién merece descanso y quién sufrirá tormento eterno. Perséfone tiene el poder de invocar a los muertos, ordenarlos, calmarlos o liberarlos. A su voluntad, los condenados pueden encontrar paz o enfrentar una eternidad de agonía. Silenciosa, inquebrantable, olvidada, Hestia, la diosa del hogar y la familia, arde como una llama perpetua en el centro del Olimpo, pero su historia es una de sombras y sacrificios. No blandía armas como Atenea, ni desataba pasiones como Afrodita. No cazaba, no tejía intrigas, no buscaba gloria. Y sin embargo su existencia esconde secretos que pocos se atreven a mirar de cerca, porque la llama del hogar no solo calienta, también consume. Cuando los dioses del Olimpo pelearon por el poder, Hestia tenía su lugar entre los 12 grandes. Pero cuando su familia fue desgarrada por la ambición, ella tomó una decisión impensable. Renunció a su trono para evitar la discordia. Cedió su asiento a Dionisio, el dios del éxtasis y la locura, y prefirió el silencio de su llama al estruendo de la guerra divina. Poseidón y Apolo la desearon. 2 de los dioses más poderosos del Olimpo querían hacerla suya, pero Hestia se negó. Juró castidad, prometió no pertenecer a nadie y se convirtió en la única diosa a la que ni siquiera Zeus pudo imponer un destino. Pero, ¿fue realmente su elección o simplemente entendió que amar en el Olimpo es sinónimo de tragedia? Mientras los templos de Zeus se alzaban majestuosos y los nombres de Atenea, Ares y Hermes resonaban en cada rincón de la mitología, Hestia fue cayendo en el olvido. No tenía epopeyas ni héroes que la invocaran. Habilidades. Su magia era sutil, silenciosa y absoluta. Tenía el dominio del fuego sagrado. En su palma danzaban llamas que nunca se extinguían. Un fuego puro que no devoraba ni quemaba, sino que purificaba y protegía. Ningún viento, ningún dios, podía apagar su luz, pues su llama era el corazón del Olimpo, el centro de cada hogar, la chispa de la civilización misma. Su fuego no solo protegía, también purificaba. Todo aquel que necesitara limpiar su alma podía recurrir a ella. Las llamas de Hestia consumían la culpa, transformaban el dolor en redención. Sus llamas eran tanto un juicio como un renacimiento, un fuego que no destruía, sino que renovaba. Nike nunca caminaba sola. Allí donde se alzaba su estandarte, la guerra, la sangre y la desesperación la seguían como un séquito sombrío. Su bendición no era gratuita. Cada victoria traía consigo un precio oculto. Aunque se la representa con alas doradas, símbolo de grandeza y éxito, su verdadero don no era la paz, sino el dominio. No premiaba la justicia ni la bondad,
solo la superioridad. No importaba cuán cruel, despiadado o ruin fuera un conquistador. Si era el más fuerte, Nike le concedía su favor. Nike nació de la guerra, pero nunca peleó una sola batalla. No derramaba sangre, no blandía espada, ni dirigía ejércitos. Era la espectadora impasible del destino, la que presenciaba el ascenso y la caída de imperios sin derramar una sola lágrima. Para ella, los hombres eran solo piezas en un juego que se repetía una y otra vez, sin importar cuántos nombres cambiaran en la historia. El secreto más perturbador de Nike es el más evidente y el menos comprendido. La victoria nunca es eterna. Aquellos a quienes ella tocaba con su gracia eran elevados a la cima, solo para ver cómo el tiempo y la ambición los empujaban de nuevo al abismo. Ningún campeón, ningún rey, ningún dios escapó nunca de su verdadero juicio, el olvido. Habilidades. Nike tiene un vuelo divino e inalcanzable. Ningún mortal podía alcanzarla, pues su vuelo era tan veloz como el pensamiento, tan fugaz como la gloria misma. También tenía el poder de manipular la voluntad de sus víctimas, teniendo así el don de elegir a los que triunfarían y a los que estaban destinados a caer. Todas estas diosas son hermosas y también peligrosas, pero su historia no termina aquí. Aún hay más diosas que deben ser puestas al descubierto. ¿Cuál de ellas crees que tenía el poder más temible? ¿A quién desafiarías y a quién servirías? Déjalo en los comentarios. ¿Sabías que todos los centauros de la mitología griega nacieron de la violación? ¿A una nube? ¿Que hubo una diosa que sembró la guerra más devastadora con una simple provocación? ¿O que hubo una diosa que se enamoró de un mortal dormido por toda la eternidad? Quédate con nosotros en Data Histórica para que descubras en nuestra segunda parte del lado oscuro de las diosas del Olimpo. ¿De quiénes se trata? Nyx es la noche hecha diosa, una divinidad capaz de poner a temblar al mismo Zeus. Ella nació del caos primordial, antes que la mayoría de los dioses. Incluso ya existía antes de que el tiempo empezara a fluir, lo que la convierte en una fuerza más antigua que la vida misma. A diferencia de otros dioses, Nyx no era representada como una figura humana clásica. Era una presencia envolvente, sin rostro, con alas negras, envuelta en un manto de sombras que se expandía por el cielo. Aunque no tenía templos comunes, se le rendía culto en rituales secretos y nocturnos, donde se buscaba su protección o su piedad. Se creía que invocar a Nyx podía traer locura o visiones perturbadoras. Nyx representa el tipo de oscuridad que no solo es ausencia de luz, sino ausencia de sentido. Es el misterio que ni los dioses pueden explicar. La noche del alma, el olvido eterno. El principio antes del principio. En la oscuridad de la noche, cuando el mundo duerme, hay una figura que camina entre los vivos y los muertos. Su nombre es susurrado en conjuros antiguos, y su poder aún hoy provoca escalofríos. Hécate es una de las diosas más enigmáticas, aterradoras y poderosas del panteón griego. Guardiana de la magia, los fantasmas y los cruces de caminos, su figura está envuelta en un aura oscura y sobrenatural. Ella era representada con 3 rostros o 3 cuerpos, mirando en diferentes direcciones. Esta forma simbolizaba su dominio sobre el cielo, la tierra y el inframundo, y le permitía ver todo al mismo tiempo, incluso los secretos más oscuros. Hécate era la protectora de las hechiceras, magas y adivinas, especialmente las que practicaban magia negra o invocaban a los muertos. Muchos conjuros antiguos comienzan con una invocación a Hécate, buscando su poder o su furia. La diosa guió a Perséfone de regreso del Hades tras su secuestro, lo que la convirtió en una figura liminal entre la vida y la muerte. Desde entonces siempre carga 2 antorchas, una que ilumina el mundo de los vivos y otra que abre camino en el reino de los muertos. Aunque no era olímpica, ni Zeus se atrevió a quitarle sus privilegios. Le otorgó el poder de conceder o negar bendiciones, victorias, sabiduría y suerte. Sus decisiones no podían ser deshechas. Eris, la diosa de la discordia, es una de las figuras más temidas y despreciadas del panteón griego, porque no representa el caos natural, sino el caos provocado, el conflicto entre hermanos, la guerra por orgullo. Su papel en la guerra de Troya fue protagónico, pues fue la causante de sembrar la discordia en ambos bandos. A diferencia de otras fuerzas del caos, Eris sabía exactamente dónde golpear. No sembraba destrucción al azar, sino que ponía en duda la confianza, provocaba celos y despertaba odios latentes. Su arma no era una espada,
Era la palabra bien puesta, en el peor momento. De su vientre nacieron todas las miserias humanas, entre ellas Limo, el hambre, Lethe, el olvido, Naikea, la riña, entre otros. Aunque todos los dioses la odiaban, sabían que sin ella no habría conflictos, y sin conflictos no habría historias, ni héroes, ni gloria. Eris era la chispa de toda tragedia. Anfítrite no es solo la esposa de Poseidón. Ella es la personificación del mar en su aspecto más profundo y salvaje. No representa las olas suaves de la costa, sino el abismo, el silencio, la presión aplastante y las criaturas que jamás han visto la luz. Anfítrite no quería casarse con Poseidón. Huyó al fondo del océano para escapar de él. Fue hallada por un delfín, que actuó como mediador. Este detalle esconde una verdad inquietante. Su rol como diosa fue impuesto, y fue obligada a asumir el trono del mar contra su voluntad. Algunos mitos la señalan como madre de Tritón, pero en versiones oscuras también es madre de criaturas terribles, como los hipocampos salvajes o bestias marinas desconocidas. Su descendencia no es amable, es abismal. A pesar de ser reina del océano, su figura fue intencionadamente silenciada con el tiempo. Algunos creen que su poder era tal que los mitos la borraron para dar protagonismo a su esposo. Pero eso no la hace menos peligrosa, solo más misteriosa. Selene, la diosa de la luna, puede parecer una figura serena y romántica. Su historia está llena de elementos inquietantes, perturbadores y hasta oscuros. Selene era descrita como pálida, etérea, con ojos brillantes como la luna y un aura que hipnotizaba. Pero su belleza estaba ligada a la tristeza, al misterio y a lo inalcanzable. Su carro, tirado por caballos blancos o plateados, cruzaba silencioso los cielos, llevando secretos que ningún dios osaba revelar. Fue víctima de una obsesión siniestra ya que se enamoró de un simple mortal, el pastor Endimión, famoso por su belleza. Pero su amor fue tan intenso que pidió a Zeus que lo dejara dormido eternamente para poder visitarlo cada noche y contemplarlo, tocarlo o incluso unirse a él sin que él despertara jamás. En muchas culturas antiguas, la luna se asociaba con la locura, y Selene no era la excepción. Se creía que su influencia podía hacer perder la razón, provocar delirios y atraer a los espíritus. De hecho, la palabra lunático viene de estas creencias. ¿Imaginas vivir eternamente joven mientras todos a tu alrededor envejecen y mueren? Hebe era la copera oficial del Olimpo, la que servía la ambrosía, el alimento que otorgaba inmortalidad a los dioses. En sus manos estaba el poder de decidir quién vive para siempre y quién no. Una figura tan inocente, con la llave de la eternidad. Hebe no representa solo la juventud, sino la juventud eterna, algo que parece un regalo, hasta que te das cuenta de que es antinatural. En los mitos, este don rompe el ciclo natural de la vida. Después de morir, Hércules es llevado al Olimpo y se casa con Hebe. Este matrimonio puede verse como un pacto sombrío, donde el héroe, que ya ha muerto como humano, se funde con la juventud eterna, dejando atrás toda humanidad. Hebe siempre fue descrita como hermosa, perfecta, eternamente joven. Pero detrás de esa perfección, hay una inquietante pregunta. ¿Qué tan aterrador puede ser estar atrapado en una versión idealizada de ti mismo, sin poder cambiar, envejecer, ni morir? Era una de las pocas deidades que podía moverse libremente entre el Olimpo, la Tierra y el Hades, atravesando las realidades. Su arco iris no era solo color y luz, sino también un puente hacia lo desconocido. Iris era la fiel sirviente de Hera, quien era conocida por su furia, celos y castigos crueles. Muchos de los mensajes que Iris transmitía anunciaban venganza, traición o muerte. Su llegada podía significar que algo terrible estaba por suceder. Aunque era descrita como hermosa y etérea, Iris podía moverse a la velocidad del pensamiento, y algunos antiguos creían que podía llevar almas al más allá, como Psicopompos. Su arco de colores podía ser tanto un signo de esperanza como un presagio de muerte. Ananké, la diosa sin rostro, es la personificación de la necesidad inevitable, el destino ineludible, una fuerza tan abstracta como aplastante. Lo aterrador es que ni los dioses pueden escapar de ella, ni Zeus,
Ni Cronos, ni siquiera las Moiras, que son las diosas del destino, tienen poder sobre Ananké. Ella rige el curso del universo sin emoción, sin juicio, sin piedad. Los dioses le temen, porque incluso ellos están sujetos a su voluntad. A diferencia de otros dioses o fuerzas, Ananké no puede ser persuadida, ni venerada para ganar su favor. No es malvada, pero tampoco es buena, es indiferente. Su ley es el cumplimiento inevitable de lo que debe suceder, sin importar quién sufra. En cierto modo, Ananké no solo decide el destino, sino el momento exacto en que morirás. En algunos textos filosóficos se dice que ni Eros, el dios del deseo, puede resistirse a la necesidad de Ananké. Es la antirromántica definitiva. Destruye pasiones, niega elecciones, impone lo inevitable. Néfele, cuyo nombre significa literalmente nube, no fue creada por amor, ni por devoción. Fue moldeada por Zeus a partir de vapor celestial con un solo propósito: convertirse en un señuelo para atrapar a un mortal lujurioso. Zeus quería poner a prueba a Ixión, quien había osado desear a Hera. Para hacerlo, creó a Néfele con la forma exacta de su esposa. Lo perturbador es que Ixión cayó en la trampa y violó a Néfele creyendo que era la diosa. De esta unión monstruosa nació Centauro, la criatura que daría origen a todos los centauros, seres violentos, lujuriosos y salvajes. Néfele es una figura casi fantasmagórica. No tiene culto, ni templos, ni seguidores. Es una divinidad sin cuerpo real, creada para un solo fin y luego olvidada por los dioses. Su legado es una mezcla de dolor, violencia y ausencia. Es madre de monstruos, esposa traicionada y salvadora rota. Su figura vaga por los bordes de la mitología griega, como una nube oscura que nunca termina de disiparse. En el vasto tejido de la mitología griega, no todos los seres fueron creados por amor, ni todos los dioses gobiernan con justicia. Figuras como Iris, Ananké y Néfele nos recuerdan que, incluso en un mundo lleno de héroes y proezas, existen fuerzas más antiguas, más sombrías y a veces más trágicas. Seres que encarnan la necesidad, el deber, la ilusión y el precio de vivir bajo la voluntad de lo divino. Porque en el universo griego, el poder no siempre es libertad, y no toda creación es bendición. Si te gustó, comparte y suscríbete. Deja en los comentarios cuál es tu diosa favorita. Hasta la próxima.